Hola chicos de neuropsicología, les voy a hacer rápidamente un videito para que les quede más claro la diferencia en lo que les voy a pedir en el examen. Y lo que más que les voy a pedir en el examen, lo que me gustaría que comprendieran acerca del método de disociación disociación sobre todo, porque la asociación es más sencilla. Entonces, recordando, como lo vimos en las clases sincrónicas, pues, y lo leyeron ustedes en las actividades asincrónicas en el libro, este método pues deriva del método de lesión, cuando todavía no se contaba con herramientas para estudiar el interior del cerebro, ¿verdad? Entonces los teóricos tenían que inferir dónde estaba la lesión, pero también inferir un poco la jerarquía de los procesos y de las funciones cognitivas. Entonces, una de sus compañeras me pregunta esto, ¿no? Ella dice que si estos dos ejemplos de estos dos trastornos son correctos o no. Entonces, primero que nada, en esto de las disociaciones pues, hay que considerar una cosa. Número uno, pues pensar en qué síndromes neuropsicológicos estamos hablando. Tienen que primero pensar en esos dos síndromes y sus características, conocerlas muy bien. Entonces aquí su compañera me dice, sordera pura. La sordera pura de palabra es la incapacidad específica para comprender el habla oída, en ausencia de comprensión deteriorada para entrada lingüística. ¿Ok? Entonces, en la modalidad visual o táctil. Entonces, primero, bueno, ya tiene, y después el trastorno número 2 es la afasia táctil, que es una perturbación específica en la comprensión del lenguaje que es recibido por medio de la entrada somatosensorial, o sea, el tacto, ¿no? Entonces, comparten ahí algo, ¿no? Esto de la entrada lingüística o entrada del lenguaje a través del tacto. Entonces, esa es una tarea, ¿no? Entrada lingüística en la modalidad visual o táctil. Ay. Y la otra es, aquí está, esa misma tarea, ¿no? Comprensión del lenguaje, otra vez, ¿no? Entrada somatosensorial, ¿no? Ahí están las dos cosas que comparten. Y luego tenemos también la otra tarea, ¿no? Que acá pone incapacidad específica, ay, se me mueve esto, para comprender el habla, ¿no? El habla pero oída, ¿verdad? ¿Sí estamos viendo? Entonces, estas dos son las tareas. Una tarea es entrada lingüística en la modalidad visual o táctil, que aquí lo pone su compañera, muy bien, ¿no? Comprensión del lenguaje táctil. Y la otra tarea, ella me pone escuchar, ¿no? Entonces, pues no, la tarea no es escuchar, ¿no? Sí están bien en esta parte, comprensión deteriorada para la entrada lingüística, está así, pero la parte de escuchar no, más bien es comprender el habla oída. Entonces, escuchar es una cosa y la comprensión del lenguaje hablado es otra. Entonces, en lugar de escuchar aquí hay que poner comprensión del habla o del lenguaje oral, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver si estos están bien. Lo otro que hay que saber cuando grafican disociaciones o trastornos y los analizan en base a este método de disociaciones, no disoluciones, por cierto, es que aquí abajo en el eje de las X, pues van no los trastornos, sino van los procesos, ¿no? El proceso A, que es la comprensión del lenguaje, y el proceso B, que es la comprensión del lenguaje oral, y el A, perdón, era la comprensión del lenguaje táctil, de forma vía táctil, ¿verdad? Y luego tenemos en el eje de las Y, en el eje de las Y ustedes van a graficar el grado de deterioro, colocando en este nivel los trastornos, los síndromes o los sujetos que estén gravemente deteriorados, y en este nivel superior los que no estén deteriorados o no tengan deterioro en esa función. Entonces dice aquí que la sordera es la incapacidad para comprender el habla oída, que sería así como está aquí, pero dice en ausencia de comprensión deteriorada para la entrada lingüística.
O sea, no está deteriorado ahí, entonces tendría que estar así la línea de la sordera pura. ¿Sí me explico? Y luego, la fascia táctil dice perturbación en la comprensión del lenguaje, que está bien. Y bueno, no viene este otro trastorno, ¿verdad? O sea, no dice nada de que sea incapaz de comprender en la fascia táctil, ¿verdad? Entonces estaría bien, esta está bien graficada, pero la sordera pura debería de ir también así. Por lo tanto, estos dos síndromes no estarían sencillamente disociados, sino doblemente disociados. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo así, de manera correcta. Entonces dijimos que aquí estaría la comprensión del lenguaje por entrada táctil. A esto me refiero, por ejemplo, por ponerles un ejemplo de la entrada táctil del lenguaje, cuando leemos algo o somos capaces de leer algo porque las letras están, las letras de lo que tocamos están como realzadas, ¿no? O sobrealzadas, por ejemplo, que estuvieran bordadas, el sentir el borde de esas letras lo podríamos nosotros percibir. O por ejemplo, el lenguaje braille, ¿no? Que obviamente nosotros no somos capaces de entender, pero si fuéramos capaces, pues entender ese lenguaje con base a nuestro tacto, ¿verdad? Y la otra tarea no era escuchar, sino era la comprensión del lenguaje, del lenguaje, pero por entrada, auditiva, ¿no? ¿Sí me entienden? O oral, que es pues esta comprensión que ahorita ustedes están teniendo conmigo, ¿no? Que les hablo y ustedes les entra por el oído y no les sale por el otro, sino pues lo escuchan y lo comprenden, ¿verdad? Entonces, regresando a ese ejemplo de su compañera, la fascia táctil dice perturbación específica en la comprensión del lenguaje. Pues entonces la fascia táctil está aquí, severa la comprensión del lenguaje que es recibido por medio de la entrada somatosensorial. Entonces, esta estaría aquí, ¿verdad? Pero obviamente en esta afasia táctil, pues lo que está bien es la comprensión del lenguaje por la entrada auditiva. ¿Sí me entienden? O sea, la persona con afasia táctil sí te entiende lo que le dices de manera oral, pero si lo pones a reconocer grafemas o palabras por medio del tacto, pues no podría reconocer ese lenguaje así, ¿verdad? Y la otra sería la sordera pura de palabra, que dice incapacidad para comprender el habla oída. No puede, la sordera pura de palabra, no puede comprender el lenguaje de la palabra oída o escuchada, en ausencia de la comprensión deteriorada para entrada lingüística en la modalidad visual o táctil. O sea, no comprende lo que le entra por los oídos, el lenguaje que entra de manera verbal, ¿verdad? Pero sí entra de manera visual o táctil. O sea, si lo lee, si lo comprende, y si lo toca el relieve de las palabras también. Entonces, esta sería la sordera pura de palabra, ¿no? Que actualmente ya lo irán viendo más adelante, pues ya no se les dice así a estos síndromes neuropsicológicos, pero pues es un buen ejemplo, ¿no? ¿Sí me entendieron? Entonces, este es un ejemplo de disociación, acá les voy a poner disociación doble, no sencilla, ¿no? Disociación doble. Y esto implica que estos dos procesos, ¿no? Que están aquí, o sea, la comprensión del lenguaje por entrada táctil y la comprensión del lenguaje por la entrada auditiva, son dos procesos independientes completamente, ¿no? Están separados y eso implica probablemente que sus áreas cerebrales asociadas pues también estén separadas, lo cual es parcialmente cierto porque pues cuando entra el lenguaje, aquí mismo dice por entrada táctil, pues entra primero las áreas primarias en respuesta a esa estimulación, pues están en la corteza parietal, ¿verdad? En el homúnculo sensorial. Y si entra el lenguaje por la vía auditiva, estaríamos hablando de que sería por
la circunvolución de Herschel, ¿verdad? El área auditiva primaria que está en el lóbulo temporal, ¿no? Entonces esas dos áreas cerebrales, pues sí están separadas o son independientes totalmente, aunque después en ese proceso posterior y jerárquico, ¿no? O sea, acuérdense que una disociación doble es doble hasta que se demuestra lo contrario. Hay pacientes que pues también no pueden ni hacer una cosa, a lo mejor ni otra, ¿no? Habría que checar ahí otros ejemplos de síndromes neuropsicológicos, pero este ejemplo en particular, pues es claramente una doble disociación, ¿ok? Entonces, si les queda más duda, escríbanme, estoy al pendiente de mi mail, del Facebook. Mañana es el examen para un grupo, les deseo mucho éxito. Y para el otro pasado mañana, es más que examen, véanlo como una actividad de aprendizaje. Van a tener ahí sus libros, acceso a internet, siéntanse tranquilos y cómodos para que puedan desempeñarse bien. En un momento les mando instrucciones y pues quedo al pendiente de sus aclaraciones, observaciones y demás. Mucho éxito, chicos.